Una pregunta de un internauta. ¿Los no judíos pueden meditar los 72 nombres de Dios? ¿Qué efecto tiene? Es una muy buena pregunta. Primero, ¿qué es un no judío? Y segundo, ¿qué es un judío? No existe el carné de judío, como el carné del Real Madrid o del Barcelona. No existe. Estamos hablando de estados de conciencia. Que luego, también es verdad que la ley de la Torá te dice que es judío quien nace de madre judía o quien se convierte. Pero también la conversión es un testimonio de un estado de conciencia que una persona ya ha adquirido. Puedes tener ya el estado de conciencia de un judío y estar muy atraído por los 72 nombres de Dios. ¿Por qué no? En el Olam Abba, en el mundo venidero, hay muchos asientos al lado de los tzadikim para gente que no ha nacido de madre judía y que no se ha convertido, que es un bene Noah, un hijo de Noah, que son tzadikim. Claro que sí. Lo que se tiene que preguntar es si está muy atraído por la Kabbalah, muy atraído por la Torá y muy atraído por el pueblo judío, probablemente sea un alma judía en un cuerpo que todavía no se ha convertido. Porque si no, no tendría esa atracción. Cuando va a empezar a meditar el nombre de Dios, pueden pasar dos cosas. O es recipiente del nombre de Dios, y entonces van a haber vibraciones muy importantes, o no lo es, en cuyo caso tiene que seguir su camino de ascensión en su nivel de conciencia hasta llegar a ser recipiente de ello. Pero no excluimos a nadie nunca jamás. El que está atraído por la Torá, hay una razón. Os voy a decir una cosa. Una persona pasa delante de una librería y ve un libro de Torá o de Kabbalah o un libro mío y se siente atraído y lo compra. ¿Vosotros creéis que la persona ha comprado el libro o que el libro se ha hecho comprar por la persona? ¿Quién ha buscado a quién? ¿El libro a la persona o la persona al libro? El libro a la persona. Luego, el que ha ido hacia los nombres de Dios y se siente atraído a meditarlos, ¿el nombre de Dios le ha elegido para que sea meditado por él o él ha ido a buscar el nombre de Dios? El nombre de Dios le ha ido a buscar. Porque si no estaría en otras actividades ajenas al nombre de Dios. Entonces que se pregunte a aquel que está meditando y que se siente atraído por el nombre de Dios, que no crea que es él el que ha ido a buscar el nombre de Dios. El nombre de Dios ha ido a buscarle a él. Luego algo hay en su alma, un estado de conciencia que ha hecho afinidad con los nombres de Dios de la Torá. Y entonces que empiece a pensar si pertenece al pueblo de Israel, aunque haya nacido en otra cultura, y que se sienta atraído por este conocimiento, entonces ahí empieza un proceso de conversión. Pero no es un proceso de conversión jurídica, primero es un proceso de conversión de su estado de conciencia. Luego ya veremos si tiene que pasar por una circuncisión o si tiene que pasar por un tribunal rabínico, eso ya viene después. Pero hasta no haber pasado por el estado de conciencia, primero tiene que convertir su estado de conciencia. Si el nombre de Dios entra en él y funciona, que se empiece a hacer preguntas. Esa es la respuesta. No excluimos a nadie.